hablar con ustedes, quiero contarles un poco de este libro. Roma llegó a ser imperio ahí por el año 27 antes de después de durante mucho tiempo ser república, ser una nación con no mucho dinero, pasó a ser un imperio. Para el momento en que Pablo empezó a escribir la carta a Romanos, ya había pasado al menos unos 70 años de ser imperio. O sea que muchas naciones ya estaban bajo el yugo de Roma. Entonces, en nuestras mentes podemos empezar a imaginarnos una ciudad, una nación, un imperio con mucho dinero, mucho conocimiento científico, mucha filosofía. Los romanos eran, si no los dueños del mundo conocido, los mejores en cuanto a todo. Ellos manejaban el hierro, manejaban las matemáticas, manejaban la arquitectura. Ellos realmente eran grandes. Entonces, cuando yo veo a Pablo y yo veo lo que él escribe en Romanos, yo me pregunto, Pablo, ¿cómo hiciste para decirle a muchas personas que creen que no necesitan nada, que necesitan a Dios? ¿Cómo pudiste decirles a esas personas que se creen grandes, que tienen muchas grandezas, cuán grande es Dios? ¿Cómo hiciste? Porque si nosotros pensamos en los judíos, para los judíos era bastante fácil decirles, Dios es grande, y todos iban a decir, amén. Todos iban a decir, sí, es grande, le alabamos. Si le decimos a una persona que tiene necesidad, Dios es grande, quiere hacer algo en tu vida, por su necesidad, Él va a decir, sí, amén, yo quiero conocerlo. Pero a una persona que parece no tener necesidad, o que Él cree que no tiene una necesidad, hablarle sobre un Dios grande que puede hacer muchas cosas en su vida, parece un poco difícil. Entonces, Pablo, ¿cómo hiciste para mostrarle a los de Roma el amor de Dios? Fue tan grande el impacto que esta carta hizo sobre el mundo, no sobre Roma, que obviamente causó mucho impacto sobre Roma, sobre los creyentes en Roma, pero también se cree que fue una de las cartas que inspiró a Martín Lutero a su creencia sobre la justificación. Se cree también que se basó en esta carta el movimiento de los protestantes. Esta carta ha venido inspirando a los cristianos durante mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, tenemos que estar seguros. Lo que viene en esta carta va a también cambiar nuestras vidas de alguna o de otra manera. Entonces, ahora vayan conmigo a Romanos 8. Romanos 8, y cuando estén ahí, van al verso 32. Romanos 8, 32. Antes de leer, Pablo no solo les va a decir cuán grande es Dios, él también les va a decir cuán grande es su amor. Si todos estamos ahí, leemos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Entonces, quiero que vean conmigo. Pablo está aseverando algo. Dios es esa persona que no escatimó su propio Hijo para darlo a nosotros. Dios no le importó ver el sufrimiento de su Hijo para dárnoslo a nosotros. Entonces nosotros muchas veces podemos empezar a dar gracias a Dios y a decirle, Dios, gracias por todo esto. Pero en realidad, mientras nosotros lo hacemos, nosotros nos damos cuenta de lo grande que es Dios en nuestra vida. Nosotros podemos pararnos y meditar un momento. Dios me ha cambiado tanto. Dios ha transformado mucho mi vida. Pero en realidad sabemos lo grande que es Dios mientras cambia nuestra vida. Ayer que andábamos en el volcán, podíamos ver un volcán acá, un volcán allá. Podíamos ver belleza en la creación de Dios. Podemos ver que nuestro Dios es un Dios creativo, un Dios que nos ha dado todo eso para disfrutarlo. Pero mientras lo vemos, podemos realmente ver lo grande que es Dios por medio de eso. Podemos realmente ver que su amor es tan grande por nosotros, que eso va a llegar a afectar nuestra vida.
¿O solo va a ser simple conocimiento? De decir, esto es lo grande que es Dios. ¿O va a empezar a cambiar nuestra vida? Porque lo que acabamos de leer, déjenme decirles, Pablo nos está diciendo a todos, Dios no solo nos amó, sino que a Él no le importó dar a su Hijo. Y cuando Él dio a su Hijo, no solo lo dejó venir a la tierra a hacerse hombre, Él tuvo que soportar verlo sufrir. Él tuvo que soportar verlo en una cruz, saber de que el mundo le iba a escupir, el mundo le iba a poner una corona de espinas en su cabeza. Entonces cuando nosotros leemos, Él no escatimó a su propio Hijo, estamos leyendo, a Él no le importó, Él pudo vencer el hecho de que iba a ver sufrir a su Hijo por amor a nosotros. Así es de grande el amor de Dios, de que Él pudo ver a su Hijo venir y a Él no le importó porque Él quería algo con nosotros. Entonces yo pienso, ¿por qué? ¿Qué quiere con nosotros? Somos pecadores, estamos llenos de errores, nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Si aún Él, sabiendo que muchos le iban a rechazar, decidió dar a su Hijo que sufriera por nuestros pecados, entonces, ¿qué lo detiene de no darnos todas las cosas que nosotros le pedimos? ¿Qué lo detiene de que en ese momento que sufrimos, nosotros llorarle a Él como sus hijos y decirles, quiero tu voluntad, quiero estar cerca de ti? ¿Qué lo va a detener a Él de que cuando nosotros lo adoramos, Él nos escuche y traiga paz a nuestro corazón? Si no le detuvo el hecho tan grande de dar a su Hijo, entonces, ¿qué lo va a detener? Si aún no me han entendido lo grande que significa que dio a su Hijo, déjenme ponérselo con un ejemplo fácil. Mi hermanita pequeña tiene como 4 años y obviamente todavía es muy dependiente de sus papás. Entonces, una vez ayer, ella decidió irse con mi hermana y conmigo en el carro. Entonces, no con mi papá. Entonces, cuando ella vio eso, mi papá se puso de todos colores, porque ella salía del carro y iba con nosotros, iba a estar sola con nosotros. Entonces yo dije, mi papá está haciendo un drama, solo va a estar con nosotros un rato. Nos subimos al carro todos y en eso salimos y íbamos para la casa. Yo no me había fijado que mi papá me estaba esperando. Él se fue conmigo siguiéndome durante todo el camino hacia la casa. No nos dejó solos ni un momento. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué está haciendo todo esto? Él ha sentido un poco el hecho de poner a su hija en otro carro y ya se está comportando así. Ahora, ¿qué más significa dar a su hijo para que sea maltratado, para que sea crucificado por amor a nosotros? ¿De qué manera entonces ama a Dios? Juan 3:16, ¿qué dice? Ahí deténganse, ¿cuál es la manera como Dios ama? Que dio a su Hijo. En ese verso nos están diciendo, esta es la manera que Dios ama, que Él da, que Él nos dio a su Hijo, nos dio perdón, nos dio amor. Entonces, ¿cuán grande eres Dios? De que tú eres un Dios de dar. Que mientras el mundo busca quitarnos todo tipo de cosas, tú decides darnos. Que cuando el mundo parece que si nosotros no somos lo suficientemente buenos, que si nosotros no trabajamos lo suficientemente bien, tú nos das. Y nosotros no tenemos que hacer nada para recibirlo. Simplemente tenemos que estirar los brazos y esperar lo que Él nos va a dar. Entonces, yo otra vez pregunto, ¿tenemos una idea de lo grande que es Dios? Si nosotros podemos responder esa pregunta, entonces no tenemos idea. Saben, podemos pasar toda la noche leyendo la Biblia y encontrando cuán grande es Dios y nunca vamos a terminar. Job tuvo una gran plática con Dios acerca de cuán grande es Él. Y Job no pudo responder lo grande que es Dios. Y si Job con la fe que él tenía no pudo, ¿quiénes somos nosotros? Pero lo que sí podemos hacer es empezar a mostrar en nuestras vidas, con nuestras acciones,
lo grande que es Dios en nuestras vidas. Las cosas que Él se ha mostrado ser grande en nuestras vidas. Cómo nosotros somos de agradecidos. Cuando nosotros nos sentimos perder, cuando nosotros nos sentimos lejos de Él, Él está cerca, porque Él es omnipresente. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, Él nos dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si vas conmigo vas a llegar más lejos. Cuando nosotros sentimos que no hay salida, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, otra vez, tenemos nosotros una idea de lo grande que es Dios en nuestra vida. Nosotros en realidad podemos llegar a meditar un poco y decir, en realidad mi vida refleja lo grande que Dios ha sido conmigo. O mi vida refleja la queja que yo tengo sobre el mundo. Lo que no tengo, lo que no puedo obtener. Mi vida refleja una queja por lo que estoy sufriendo. O refleja lo grande que es Dios en mi vida. Yo les voy a leer otro verso de Romanos, es Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Déjenme decirles lo que me encanta de esta palabra, de este verso. Pablo poéticamente no se queda simplemente en fue más grande la gracia. Él dice sobreabundó. Él dice va más allá. No se queda en fue un poco más grande. Dice que sobreabundó, fue más arriba, subió y demostró que la gracia fue más grande que cualquier cosa que nosotros podemos llegar a cometer, hemos cometido o estamos cometiendo. Entonces otra vez, cuán grande es Dios. Que ni siquiera el pecado más terrible que nosotros hayamos hecho puede ser más grande que su gracia. Su gracia va a sobreabundar en las cosas que hayamos hecho. Entonces, si yo fuera un vendedor, realmente yo la tuviera bastante difícil. Porque si yo quisiera venderles este hecho de que Dios es bastante grande, entonces yo pasaría toda la noche tratando de decirles lo grande que es Dios. Pero si de repente simplemente mi vida reflejara lo grande que es Dios, cualquier persona podría creer lo grande que es Dios. Si de repente en el momento que es de adorar, yo estoy con Él en un momento íntimo y le estoy diciendo cuán grande Él es, entonces hay una diferencia. Si yo busco en mi problema orar, antes de buscar yo una solución, entonces estoy aceptando lo grande que Él es en mi vida. Si yo busco la Biblia antes que cualquier otra distracción, entonces yo estoy demostrando lo grande que Él ha sido en mi vida por medio de la Biblia. Si las personas pueden ver que nosotros logramos vivir las cosas que Dios ha hecho grandes en nuestras vidas, ellos van a desear eso. Pero en realidad nosotros tenemos idea de lo grande que es Él. Por el hecho de que soy parte de los instructores de Patmos, siempre estamos leyendo la Biblia, siempre estamos estudiando los 4 evangelios, Nuevo Testamento, y hay uno de los versos que me encanta, que no es necesario que lo busquen, pero está en Filipenses. Y Pablo dice, yo he contado todas las cosas como pérdidas para ganar la excelencia del conocimiento de Jesús. He estimado todo como basura por ganar a Jesús. No hay nada más grande en mi vida que Jesús. Entonces, Pablo nos está enseñando cómo es vivir cuando creemos cuán grande es Dios. Que no hay nada más preciado, ni el dinero, ni la familia, ni los amigos, ni el trabajo, nada más preciado que tenerlo a Él, que estar cerca de Él. Podemos perder cualquier cosa, pero si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Entonces, yo me pregunto otra vez a mí mismo, ahora la pregunta va a cambiar. Carlos, tu vida refleja cuán grande es Dios. Puedes escribir en una página una biografía de tu vida y ahí se va a leer cuán grande es Dios, por lo agradecido que tú fuiste, por el amor que tuviste hacia otros, por el deseo que tú tuviste de buscarle. Para terminar, mientras siempre estudiando la Biblia, a veces tengo que enseñar clases que es bastante difícil entender, y recientemente tocó enseñar una clase sobre el verso que dice que Jesús nos manda como ovejas entre lobos. Entonces, en realidad yo no sabía cómo en realidad enseñar que Jesús nos manda como ovejas entre lobos. ¿Por qué? ¿Cuál es el método que tiene una oveja para defenderse? ¿Alguien sabe? Sí, nadie sabe porque no tiene ningún método para defenderse. Las ovejas son inútiles y bobas. Entonces las ovejas no pueden defenderse. ¿Saben qué sucede cuando el lobo aúlla y las ovejas le escuchan? Ellas mueren del miedo. Saben que es tan peligroso el miedo que van a tener que les puede dar un paro en el corazón y se pueden morir. Así es, así son de bobas las ovejas. Y por eso es que el pastor tiene que andar ahí cantándoles. Entonces, ¿yo cómo voy a enseñar que Jesús nos manda como esos animales indefensos, bobos, en medio de cazadores, de animales que les gusta la sangre? Y mientras más estudiaba me di cuenta por qué. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que el hermano Baldo es una oveja. Un poco. Y todos nosotros acá somos lobos. ¿Usted cree en el Señor, verdad, hermano Baldo? ¿Cuál es la diferencia entre esta oveja y cualquier otra oveja? ¿Que cree en el pastor? Sí, pero ¿qué más? Sí, pero no es la diferencia esa entre cualquier otra oveja. Porque cualquier otra oveja puede creer en el pastor. La diferencia entre esta oveja y cualquier otra oveja es quién es el pastor de esta oveja. Es el buen pastor. Es Dios. Es el Dios que es tan grande. Esta oveja no puede hacer nada por sí sola, pero el pastor sí puede. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué a veces no nos comportamos como las ovejas del pastor? ¿A qué me refiero? Después de ver estos versos en los que nosotros podemos sentir una esencia de lo grande que es Dios en nuestra vida, entonces yo en realidad empiezo a pensar los momentos en que no me comporto como la oveja del pastor, porque yo me pregunto, cuando estoy triste, Dios, ¿qué pensará cuando estoy triste? Dios, ¿qué pensará cuando Él ve el sacrificio que ha hecho su Hijo? Cuando ve las cosas que Él nos ha dado, cuando nos ha mostrado cuán grande es Él, y de repente nos ve tristes. Y yo me pregunto, ¿qué pensará Dios cuando ve que nosotros nos comportamos como ovejas que no tenemos pastor, que estamos tristes, que de repente nos sentimos solos, que creemos que estamos solos cuando Él nos ha dicho en su palabra que Él está desde el principio hasta el fin? ¿Qué pensará Dios cuando nosotros nos empezamos a sentir ansiosos del futuro? ¿Cómo se sentirá Él después de haber visto a su Hijo ser crucificado por nosotros y ver que nosotros tenemos ansias, que nosotros sufrimos por cosas vanas de este mundo? ¿Qué pensará Dios cuando nosotros sufrimos por algo que no tiene sentido?
cuando algo del mundo nos está haciendo sentir dolor. Las ovejas conocen la voz de su buen pastor y cuando la escuchan, ellas reciben paz, ellas reciben amor. Ustedes y nosotros nos comportamos como las ovejas de nuestro pastor, porque las ovejas del buen pastor se mantienen en el rebaño del buen pastor. Las ovejas del buen pastor escuchan su voz y van donde él. No hacen lo que ellos... Esas son las cabras. Pero las ovejas del buen pastor, ellas van donde él. Ellas son dependientes de él. Ellas lo buscan ante toda cosa. Ellas confían en él porque las ovejas del buen pastor han podido vivir lo grande que él es. Y por eso el mundo va a saber que esas ovejas son las del buen pastor. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Empezar a amar a nuestro buen pastor ante todo. Dios es un Dios celoso y Él no quiere un poco de nosotros, Él quiere todo. Él no quiere que nosotros estemos preocupados por cosas vanas. Él no quiere que suframos por cosas de este mundo. Quiere que cerremos los ojos y le digamos cuán grande es Él en nuestras vidas. Y que al abrirlos empecemos a vivir esa vida que le anuncie al mundo cuán grande es Él en nuestra vida. Oren conmigo. Señor, gracias porque tú eres grande y porque a través de la Biblia nosotros podemos